Dicite feliz octavo domingo después de Pentecostés. El Evangelio de hoy es de Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marcos. El rey Herodes se enteró porque la fama de Jesús se divulgaba y pensaba que Juan el Bautista había resucitado de la muerte y por eso actuaba en él el poder milagroso. Pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta como los clásicos. Herodes lo oyó y dijo: Juan, a quien yo hice degollar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito retener a la mujer de su hermano. Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no lo lograba, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era hombre honrado y santo, lo protegía. Hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando por su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus magnates, sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: «Pídeme lo que quieras que te lo daré». Y juró: «Aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré». Ella salió y preguntó a su madre: «¿Qué le pido?». Le respondió: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo llevó muy mal, pero por el juramento y por los convidados no quiso desairarla, y despachó inmediatamente un guardia con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue, lo degolló en la prisión, trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha. Ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y lo depositaron en un sepulcro. Hermanas, hermanos, esto es palabra del Señor. Este evangelio que se desarrolla en Galilea tiene dos escenarios importantes. El primero, en lo que se refiere a Jesús. Su fama crece, llega a la autoridad de gobierno y se pregunta a Herodes: ¿quién es este? También se lo preguntaban otros: ¿quién es este? Una pregunta que también se hicieron los discípulos. Vayamos 2 capítulos atrás, en el capítulo 4 de Marcos. Y la gente veía que Jesús hacía signos y decía cosas que no eran comunes a sus vecinos, y sin embargo él era un vecino más. Entonces alguien diferente era. Algunos
lo identificaban con el profeta Elías, porque Malaquías, en el capítulo 3, versículos 23-24, había profetizado que el profeta Elías volvería. Pero otros lo consideraban como un profeta importante, como el sucesor de Moisés, aquel que Moisés había dicho: después de mí va a venir un profeta como yo, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15. Ciertamente Jesús desconcertaba a la gente. Jesús los llevaba a preguntarse sobre él. Herodes termina concluyendo que era Juan que había resucitado de la muerte y por eso tenía ese poder. Pero nadie, absolutamente nadie, llegaba a la conclusión: es el Mesías. Porque lo conocían, porque sabían de dónde era, conocían su familia, sus orígenes. Y estaba la creencia de que el Mesías no iba a venir de Jerusalén, no iba a venir de Galilea, iba a venir de la ciudad del rey David, de Judea, de Belén. Es por eso que Mateo, en los evangelios de la infancia, sitúa a Jesús naciendo en Belén. Pero bueno, no vamos a hacer exégesis de los evangelios de la infancia. Lo importante es tener en cuenta que Jesús no satisface la expectativa mesiánica. Genera curiosidad en la gente, genera dudas, se preguntan quién es este. No es uno más, pero evidentemente no lo reconocían como el Mesías. Y ahí cabe preguntarse nosotros, ¿qué expectativa tenemos de Jesús? ¿Lo consideramos el Mesías de Dios? ¿O lo consideramos el Mesías que hemos creado durante 2000 años de historia del cristianismo? Porque son bien diferentes. El Mesías enviado de Dios es el rostro visible de Dios, es el que muestra la misericordia, es el que incluye, es el que libera, es el que sana y el que salva. El Mesías que hemos creado los cristianos a lo largo de la historia ha sido un Mesías que ha sembrado odio hacia los judíos, persecución hacia los musulmanes, ha generado división en las familias, considerando a las mujeres que pensaban, a las mujeres que actuaban, a las mujeres que tenían una opinión propia, brujas, y las quemaban vivas. El Mesías que hemos creado los cristianos justifica de alguna manera la esclavitud hacia los pueblos originarios en la conquista de América. Justifica la esclavitud de las poblaciones negras del África. Condena a las poblaciones de distinta orientación sexual. Condena a las personas que se divorcian. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué discipulado estamos haciendo?
¿A qué Mesías estamos siguiendo? Segundo escenario, aparece la figura de Juan el Bautista nuevamente, el precursor del Señor, el hombre más grande nacido en este planeta. Palabras de Jesús, no mías. Y Marcos nos relata su muerte que se da en un escenario político. Si bien Herodes lo respetaba, lo termina matando, porque sucumbe a su propia soberbia. Promete lo que no puede prometer, lo que no puede cumplir. Porque sucumbe a las intrigas del palacio. Y Juan es víctima del odio. Juan es víctima de las manipulaciones políticas y lo terminan decapitando. El Evangelio dice degollando, pero bueno, si lo hubieran degollado no hubieran podido llevar la cabeza en una bandeja, porque degollar es cortar la garganta. Y uno muere desangrado porque se cortan las arterias que hay ahí y termina ahogándose en la sangre. Pero si llevaron la cabeza en una bandeja es que separaron la cabeza del cuerpo, es decir, lo decapitaron, no lo degollaron. Y entonces también tendríamos que preguntarnos nosotros en estos tiempos si nuestro cristianismo sigue siendo cómplice del poder político, si nuestro cristianismo sigue mezclado con la política, sigue manipulando, tirando los hilos para conseguir poder, para conseguir prestigio, sigue generando víctimas como el Bautista. De alguna manera, este relato del Bautista prefigura ya el destino de Cristo, del Mesías. También él va a ser víctima de los poderosos políticos y religiosos que lo van a matar. Y también prefigura el destino de aquellos cristianos que quieran mantenerse fieles a la ética del Evangelio contra aquellos otros cristianos que en una gran flexibilidad se adaptan a los poderes del mundo y no a la ética del Evangelio, sosteniendo en sus discursos, por supuesto, de que son fieles y que en nombre de Dios hacen las barbaridades que hacen. Persiguen, condenan, torturan, excomulgan, excluyen, juzgan, condenan. No se puede servir a dos señores, no se puede estar con Dios y con el mundo. Elegir es renunciar. Si elegimos el Mesías de Dios, estamos renunciando a los poderes y los beneficios que nos brinda el sistema político y religioso, porque tarde o temprano nos vamos a poner en contra de él. Si elegimos el poder y el prestigio político y religioso, nos estamos poniendo en contra del Mesías de Dios, que fue víctima de ese poder. Buen tema para pensar esta semana, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga.